Bien, dedicamos algunos minutitos más a analizar un poco dos cuadros clínicos que puedan ser, cuyo diagnóstico pueda ser ayudado desde el análisis enzimático. Uno de ellos es el de la pancreatitis. Habíamos nombrado en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos desde los enzimas que están alojados y que se liberan a partir del páncreas, en que, mm, en que el páncreas tiene distintos tipos de enzimas que son requeridas para la degradación de los nutrientes que ya hemos empezado a comentar. La amilasa completaba la degradación de los polisacáridos, la lipasa de los lípidos, las ribonucleasas. En realidad, esas son enzimas que, si bien nos ayudan al diagnóstico, como vamos a analizar ya, en su gravedad, en realidad, el que haya un proceso inflamatorio y se liberan, realmente no incluye ningún tipo de complejidad para la persona. En cambio, las que son realmente complicado en cuanto a la severidad del cuadro que producen son los imógenos, que son esos enzimas que producen la degradación proteica, dado que en caso que se activen y estén en circulación, pueden degradar, afectar a proteínas que forman parte de la fisiología normal. Pero bueno, la amilasa y la lipasa son muy buenos colaboradores en el seguimiento de la posibilidad de una pancreatitis. La amilasa quizá es una de las más utilizadas, si bien obviamente está claro de que puede haber una enzima pancreática y una enzima salival. Y también está claro que no sería esperable que tengan necesidad de distinguir cuál de las dos isoenzimas está elevadas. Ante la posibilidad de un diagnóstico de pancreatitis, la liberación de la amilasa ocurre bastante rápido. Acá yo les pongo cerca de 6 horas porque dependiendo la bibliografía que utilicen, puede decir de 6 a 8 horas comienza su elevación, hace su pico más o menos rápido y ya el tercer día está disminuyendo y se va eh, eliminando por riñón. La elevación que permanezca más de esos días, en realidad no es buen pronóstico, implicaría o un proceso obstructivo o un carcinoma, etc. Este, puede ocurrir que haya situaciones en las cuales tengan una ligera duda y por eso les pongo el concepto de macroamilasemia. Les digo por qué. Hay algunas situaciones en las cuales si azarosamente encuentran una amilasa elevada, no mucho elevada, imaginemos que yo 2 veces el valor normal, sin un cuadro de pancreatitis ni de parotiditis y no encuentren el origen, entonces quizás lo que podrían primero plantearse es si el paciente tiene una insuficiencia renal y entonces que esa depuración esté enlentecida por el problema renal, pero también podría ser en algún hallazgo que puede ser o para estos enzimas o para otras, encontrar lo que se llama la macro, en este caso macroamilasemia. ¿Qué significa eso? Significa que esos enzimas se unen por alguna razón a inmunoglobulinas y entonces forman un complejo soluble que al ser más grande, su peso molecular se depura más lentamente a nivel renal. Entonces, ante la duda que tuviesen un hallazgo de una amilasa eh, un poco más elevada a lo normal, entiendo que lo que habría que hacer es repetirla a las horas o etcétera, con la rutina que consideren y ver si ese valor hace un pico, aumenta o disminuye, bueno, habrá alguna situación que lo está produciendo. Pero si es un valor que permanece más o menos constante, podría ser la situación esta que les comentaba de esa macroamilasemia. Insisto, amilasa u otra enzima que pueda ocurrir. Bueno, pero en caso que sí realmente esté sospechando o estén estudiando una pancreatitis, como decía, además de la amilasa, pueden tener la lipasa. La lipasa es más específica, es así, es de origen pancreático,
Tiene una cinética bastante parecida a la de la amilasa, se libera también cerca de las 8 horas, hace su pico más o menos rápido y luego desciende. Sería un poquito más sensible también que la amilasa, pero no siempre se ofrece. O sea, realmente, normalmente, como siempre les comentábamos y les sugerimos, pregunten qué enzimas me ofreces para el seguimiento de una pancreatitis. Si se las ofrecieran, sería una enzima de elección. Y finalmente, en una situación no por guardia ni por una rutina, tendrían un hallado para estudiar la pancreatitis, que es un aliado, perdón, que es la tripsina sérica. La tripsina, ahí sí, es bien específica de páncreas, por lo tanto, sería lo ideal. Y además, el método que se usa, que es el radioinmunoensayo, es bien sensible. Por lo tanto, es una determinación que sería muy importante en caso que, por ejemplo, tengan una persona que ha hecho una pancreatitis y tengan alguna sospecha de que está repitiendo. El detectar cualquier tipo de alteración con este método sensible le permitiría, por supuesto, hacer determinaciones mucho más rápidas y evitar las consecuencias. Nuevamente, jamás lo pidan por guardia, no se hace muy a menudo ni en muchos hospitales, pero se las pueden ofrecer y es bueno que sepan que existen. Un poquito jugando con esto que venimos charlando, por la posibilidad de una macroamilasemia, la posibilidad de una insuficiencia renal. Entonces, uno de estos algoritmos que comentan en los libros que sería interesante que les puede servir es que ante una sospecha de pancreatitis, si la amilasa les da más del doble del valor normal, pueden pedir la lipasa. Y en caso que la lipasa les dé normal, entonces resolver por una electroforesis si ese aumento de amilasa corresponde a otra que no sea pancreática o a macroamilasa. En cambio, si la amilasa les da un poco elevado y la lipasa también, entonces, si es aproximadamente más de 5 veces, sería muy sugestivo de pancreatitis, pero si esa elevación es mínima, entonces sugeriría lo que veníamos charlando antes de evaluar la función renal. Hay otras enzimas que se las nombro, quizás ya no están tanto en uso o ya no están muy en uso o quizá pueden ser utilizadas en algunos lugares, que es la fatasa ácida, se usaba antes como marcador de carcinoma prostático. Lamentablemente es muy poco sensible, por lo cual aparecía elevada en sangre cuando ya el carcinoma había metastatizado. Hoy por hoy el marcador es mucho más sensible, ya lo charlaremos en alguna clase próxima. Por lo tanto, en general, salvo para tumores, no tiene muchísimo más uso de lo que yo sé por lo menos. La pseudokinasa ya la charlamos, y la aldolasa es una enzima que es parte de la glucólisis y que se le ha sugerido su uso en particular en enfermedades de músculo esquelético, rabdomiólisis o distrofias, etc. Ténganla presente, de los hospitales que yo he preguntado no se hacen, pero hay muchas veces que los libros los van nombrando y después surgen kits comerciales que los dosan y entonces sería un buen aliado en ese caso. Y ahora sí, finalmente vamos ya cerrando todo este seminario con el balance que les puede hacer del estudio enzimático a el diagnóstico de la isquemia cardíaca. Por supuesto, en la isquemia cardíaca saben que el ingreso del paciente al hospital se apoya con la duda, se apoya por la clínica, por el malestar torácico y con el electro. Pero hay algunas situaciones bastantes, por lo que sugieren cerca del 50% de estos casos, donde no se llega a resolver por la clínica o por el electro, y entonces ahí es cuando el laboratorio les brinda un apoyo importante. Antiguamente teníamos nada más que 3 enzimas que eran las que se usaban para este seguimiento. La creatinfosfoquinasa,
la TGO que ya nombramos y la LDH que también ya nombramos. Simplemente como para comentarles ese esquemita, es decir que em, si el paciente llega en un cuadro, una situación bien aguda, donde dice tengo dolor ahora, y quizá ni siquiera dio tiempo a que se eleve, la primera que se eleva, que es la CPK, cerca de las 6 horas. Y al revés, si el paciente dice hace 3 días que tuvo una molestia, no sé, creo que me infarté, y si fue así, tampoco ya tiene lógica pedirles la CPK, que es la que se eleva antes. Entonces, esta quizás es una de las utilidades donde la cinética de liberación les ofrece bastante ayuda. Ya la TGO no se usa más, en general, eh, para lo que es el seguimiento, y la LH puede llegar a ofrecer algún tipo de apoyo, en particular esto, en los tiempos lejanos, o sea, cuando hay una sospecha de una isquemia y se está viendo si puede volver a repetir o no, quizás ya en los días más posteriores, donde ya no se espera que esté elevada la CPK, y se tiene conocido un poco la cinética del LDH, quizá ella podría servir. Por suerte, hoy por hoy fueron reemplazadas por otros marcadores que ya empezamos a hablar. De la CPK, o creatinfosfoquinasa o creatinquinasa, está formada por 2 subunidades en vez de 4 como charlamos con la LDH. Por tanto, de la combinación de esas 2, tenemos 3 posibilidades. Una que tiene las 2 subunidades B, que es la CK-BB, B de brain, y por lo tanto esa no se encuentra en circulación. La CK-MB, que esta es la isoenzima cardíaca, y la CK-MM, que es la isoenzima muscular. Conclusión, por tanto, entonces en el plasma esperaríamos tener básicamente de estas 2 isoenzimas. ¿Qué pasa? La CKMB sí es verdad que es bien de músculo cardíaco, pero no es la única que está. O sea, dentro del músculo cardíaco tenemos la MB, pero también tenemos la MB, perdón, pero también tenemos la MM. Entonces, la pregunta es cómo podríamos distinguir si hay un aumento solo de la isoenzima cardíaca. Bueno, entonces para ello se llega a un consenso en el cual se dice que apoya al criterio de infarto si hay un aumento de la CK-MB de más del 6% de la CK total. Entonces, lo que deberían hacer es pedir la CK-MB y la CK-MM y hacer esa relación. ¿Qué pasa? Muchas veces ahí también, como venimos charlando siempre, hay distintos consensos, distintas épocas de carestía o no. Entonces, por ahí les dicen, bueno, te hago primero la MM y en caso que esté elevada, ahí te hago la CK-MB. Cada uno sabrá cómo lo van utilizando, pero quizá eso es un poco lo que se recomendaría. Por supuesto, como siempre, puede haber limitaciones y una de las más obvias de pensar es que si están analizando, por ejemplo, una situación de infarto en un paciente que ha tenido, por ejemplo, un accidente y tiene daño muscular, entonces es probable que el aumento de la isoenzima muscular pueda interferir esta relación. Puede haber en este caso también, se describe la presencia de macro, CPK, y es lo que charlábamos hace un ratito, o sea, esta enzima unida a una inmunoglobulina tiene una movilidad electroforética distinta que podría distinguirse si se las hacen, y también podría haber alguna interferencia en caso que el paciente tenga insuficiencia renal, cuya depuración sería más lenta. Todo, como siempre hablamos, muchas veces en el laboratorio no es un solo valor, como habíamos charlado ya en el interno, por ejemplo, un solo valor aislado muchas veces no dice tanto, pero la cinética, o sea, repetir una determinación a lo largo de un tiempo, permite saber si ese metabolito que estaba analizando está más alto o más bajo y por lo tanto entender cuál es la evolución del cuadro que estén observando. Entonces, volviendo al infarto, la primera enzima que analizaríamos sería respecto a establecido la isquemia, es la CKMB,
nuevamente empezaría a subir a las pocas horas, hace su pico cerca de las 12, 18 horas y luego baja, de manera tal que al segundo día debería estar bastante ya normalizada. Hay otra, en realidad es proteína, que se empezó a hacer hace no tanto tiempo y por eso se las empecé a nombrar, que es la mioglobina. La mioglobina la conocen obviamente, es la proteína muscular, este, que tiene alguna ventaja, o sea, la primera desventaja que tiene es obvia, que me dirán seguro, que es poco específica, porque ella también obviamente está en gran cantidad en el músculo esquelético. Pero la gran ventaja que tiene es que se libera muy rápidamente en caso que haya lesión. Entonces, el uso que de alguna forma se le da es un poquito más como predictor negativo. O sea, si está analizando un paciente que tiene un dolor, una angina inestable, ahora, entonces, si están en esta región de las poquitas horas establecido el dolor y la mioglobina les da normal, entonces apoyaría mucho a decir que no hay lesión, ni muscular ni cardíaca, pero por lo menos sirve como predictor negativo. En cambio, por supuesto, nuevamente, en caso que les dé elevada, deberían confirmar con el resto de las cosas. Se las empecé a nombrar porque creo que les muestro después ahí el dibujo. En los hospitales ya hace algunos años se empezó a usar un equipo de química seca, así con la gota como hemos nombrado para el automonitoreo de glucosa o las tiras que analizan, de manera tal que con una gota de sangre les dosa mioglobina, CPK-MB y troponina, que ahora ya las nombro. Entonces, por supuesto, me interesa que las conozcan. Ya que las hemos nombrado, las troponinas, por favor, no son enzimas, son péptidos también que forman parte de la fibra muscular, pero me interesa nombrarlas ahora porque me interesa por lo menos que tengan un acercamiento a lo que son y me ayuda en este marco enzimático que venimos charlando. Entonces, la gran ventaja que tienen las troponinas, cualquiera que les ofrezcan, usen porque son muy similares, son bien específicas de músculo esquelético, para músculo miocárdico, por lo tanto, tanto la I como la T son muy sensibles y muy específicas, y además tienen la gran ventaja en que, nuevamente, además de ser específica, están en alta concentración, se liberan de manera muy rápida, una vez establecida la injuria, y además es la única de todos los que venimos viendo donde hay un gran consenso en que el valor de la liberación es proporcional a la extensión del daño. O sea, en un paciente de un cierto valor de troponina, si ese valor aumenta o disminuye, significa que el daño miocárdico aumenta o disminuye. Esto les digo porque, bueno, muchas veces se usa mucho como seguimiento, como pronóstico, incluso en muchísimos trabajos, si les interesa poder buscar en bibliografía, muchísimos trabajos que hacen estadística de correlación de si va a mejorar o no, si tiene muchas veces en base al valor de ingreso la posibilidad de mejora, etcétera. Muchas veces entonces no solo digamos, el que esté aumentado o no es lo importante, sino lo que veníamos charlando hace un ratito, que es la cinética. O sea, ante una sospecha con un valor de troponina ligeramente elevado, repetirlo a unas pocas horas les confirma si hay un daño que está siendo agudo, que está mejorando, o que está, perdón, que está avanzando o no. Por supuesto, siempre puede haber falsos, o sea, no falsos, sino elevaciones de troponina que no corresponden a la situación isquémica, distintas situaciones cardíacas o no cardíacas, pero todo en conjunto dicen que es tanto la sociedad argentina como la sociedad europea, etcétera, confirman que la medición de troponinas es el marcador altamente sensible para lo que es el diagnóstico de infarto y que no ha sido superado por ningún otro marcador.
Ahí a veces les ofrecen unas determinaciones que llaman troponina ultrasensible o sensible, que son la misma, pero con test que permiten detectarla en valores menores. Ojalá les ofrezcan esas, van variando también dependiendo de las distintas etapas, pero por supuesto, cuanto más sensible es la técnica, mejor, porque permite la detección más temprana del caso de la injuria si lo hubiera. Esto es lo que les decía de pronósticos que hacen estudios. Y entonces, sumado a lo que venimos charlando, además de la CPK y la mioglobina, en esta ventana temprana, la determinación de troponina completa a la utilidad de estos marcadores. Nuevamente también aumenta en estadios tempranos, hace su pico también cerca entre las 12, 18, 20 horas y luego va disminuyendo pero muy lentamente. Entonces me da una buena ventana en eso que veníamos charlando para seguir evaluando si la situación del paciente se recupera o no, dado esta cinética lenta de recambio. Nuevamente, eso es lo que les había adelantado hace un momentito. Si el paciente llega a la guardia diciendo que hace varios días que tuvo esa sospecha, ese dolor eh, esa sospecha de haber hecho infarto, entonces quizá la medición de LDH y de troponinas les ayude, por supuesto las troponinas nuevamente específicas, y la LDH quizá la cinética, o sea, la LDH nuevamente puede estar elevada por alguna otra situación ajena, pero si más o menos sigue una cinética acompañante de la clínica, podría serles de utilidad también. Este que les mostraba es el aparatito que les decía que suele haber, dependiendo de los periodos también, en el cual estas tiritas se pone una gota de sangre, tiene una memoria el aparato que les cuantifica y les dice entonces CPKMB es masa, no es actividad, es la única diferencia, la mioglobina y la troponina. Pregunten en cada lugar donde estén ejerciendo cuáles son los métodos que están utilizando o cuáles son los que les pueden ofrecer, simplemente para cerrar la ayuda de estos aliados del laboratorio. Todo eso que venimos charlando está puesto más o menos en este cuadro de los distintos marcadores, cuál es la utilidad, simplemente para que los tengan a mano. Hay algunos otros marcadores que, como les decía en el seminario pasado, desde el laboratorio uno siempre tiene la iniciativa de querer brindarles algo más de lo que son los métodos clásicos, pero lo que es verdad es que respecto a los marcadores emergentes de, de isquemia cardíaca, ninguno ha superado a lo que es las troponinas en ningún aspecto. Bueno, y entonces termino. Fíjense, quizá este esquema, este paciente me parece interesante comentarles porque me parece que reúne un poquito de lo que venimos charlando. Este caso es el caso de un corredor de maratón, joven, previamente por supuesto sano, que corre en un día extenuante, que se deshidrata y que tiene unos dolores musculares importantes, pierde un poco se desvanece y entonces al llevarlo al laboratorio, perdón, a la guardia, la idea es ver qué es lo que tuvo este paciente. Para que puedan jugar un poco con los valores, como hacemos siempre, si miran, por ejemplo, el hematocrito 55 para una persona joven y sana, no sería esperable un valor tan alto, y entonces esto es muy, muy claro que viene de la deshidratación. Lo mismo la urea, si esta persona viene hace varias horas sin comer, puede estar haciendo catabolismo de proteínas y además está deshidratado, por lo cual la urea podría estar ligeramente elevada asociado a eso. En cambio, la creatinina está un poquito elevada. La creatinina marcaría si en una persona se espera que es una persona que hace maratón, que no sea demasiado muscular, seguramente sí, con
con un físico atlético, pero no demasiado, una masa muscular muy importante. Entonces, una creatinina de 1,6 es, si bien no es terrible, pero sí es francamente elevada. Y entonces, esta creatinina ligeramente elevada, ahora sí se puede apoyar a la urea con que podría haber algún problema renal, pero lo que me interesa que miren es el patrón enzimático. Fíjense, la CPK es 3000, para un normal está 110, o sea, es muchísima. La CK-MB 100, la TGO 1500, para un normal está 20, o sea, también muy elevada. Y la LDH 2200. ¿Qué queremos decir con todo esto? Uno diría, bueno, la sospecha se desmayó porque hizo un infarto. Bueno, lo primero que tienen para mirar acá es que la CPK es menos, o sea, si el 10% serían 300 del CK total, el 6% serían 160, 170, o sea, la CKMB es menos del 6%, con lo cual no apoyaría de este lado a que sea por infarto, y además la troponina le dio normal. O sea, el apoyo a que se haya desmayado por un infarto no estaría dado por este patrón. Y en cambio, el aumento tan marcado del CPK, de TGO y LDH y mioglobina está hablando de una lesión muscular. Todas estas enzimas están a nivel muscular. Así pueden analizar los otros casos si quieren, y si no, por supuesto, me pueden escribir ante alguna duda y asistir a los prácticos. Y nada más, con esto cierro y les agradezco nuevamente.